Psiconáutica Podcast, un proyecto de psiconautas navegando juntos hacia tu paz interior. No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos, primero hay que responder. Y si es cierto, como asegura Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se comprende la importancia de esta respuesta, pues precederá al gesto definitivo. Se trata de evidencias sensibles para el corazón, mas es preciso profundizar en ellas para que el espíritu las tenga claras. Albert Camus. Bienvenidos a Psiconáutica Podcast, el espacio donde exploramos las profundidades de la mente humana, la psicopedagogía, la psicología y mucho más. Soy la psicopedagoga Gabriela Ibujes y me acompaña Boris Goye, psicólogo. Hoy vamos a tocar un tema sensible pero muy importante, ya que estamos en el mes que lo representa, pues es el tema del suicidio. Lo abordaremos desde 3 perspectivas clave: la social, la filosófica y la psicológica. Recuerden que si ustedes o algún familiar cercano está pasando por una crisis, es importante buscar ayuda profesional. Ahora, Boris, ¿qué opinas de la relevancia de este tema? Hola Gabriela, hola a todos. El suicidio es una de las realidades más difíciles de abordar. Y créanme más cuando se trata de un profesional de la salud mental, ¿no? Porque es un paradigma muy grande que se debe abordar, tanto en un contexto social, en un contexto socioeconómico, un contexto personal. Entonces, sí hay muchos ejes donde se puede abordar este tema. Sin embargo, también es un fenómeno profundamente influenciado por factores, como les digo, sociales y filosóficos. Así que vamos a desglosarlo y a tratar de entender cómo diferentes enfoques nos ayudan a comprenderlo mejor. Perfecto. Comencemos con el enfoque social, desde una perspectiva comunitaria y cultural. ¿Cómo influye la sociedad en el fenómeno del suicidio, Boris? Desde el enfoque social, el suicidio no solo es una experiencia individual, sino que también es un reflejo de las tensiones del entorno social. Estamos hablando de paradigmas extrapersonales que prácticamente se pueden salir de las manos como un individuo. Por ejemplo, hay cosas que uno puede controlar y cosas que no puede controlar. Por ejemplo, ¿qué podemos controlar como individuo? Pues regular emociones, tener un adecuado aseo personal, ir a terapia. Nuestras decisiones. Pero ¿qué no podemos controlar? Por ejemplo, la economía mundial, las decisiones que toman nuestros mandatarios, la crisis. Actualmente el Ecuador está pasando también una crisis social muy, muy grave por este tema de la delincuencia. Son cosas que no podemos controlar y va mucho más allá. Entonces, ahora vamos a citar a Émile Durkheim, quien fue un sociólogo prácticamente del siglo XIX, quien hizo investigaciones clave de cómo factores sociales afectan e intervienen en los casos de suicidio, tales como tasas de suicidio a nivel regional, pues argumentando que no solo es una cuestión individual, sino que el suicidio es un fenómeno profundamente social. Cosa contradictoria de Albert Camus, que es un filósofo que también lo vamos a abordar, que dice que no solo es un paradigma social, también es algo más allá, personal, más filosófico. Pero bueno, Durkheim identificó 4 tipos de suicidio. Estamos hablando del suicidio egoísta, el altruista, el anónimo y el fatalista. Cada uno refleja diferentes relaciones entre el individuo y la sociedad. Si bien pues, iniciemos con los tipos de suicidio según Durkheim. El suicidio egoísta, por ejemplo, ocurre cuando alguien está aislado socialmente o tiene vínculos débiles con la comunidad, mientras que el suicidio altruista se da cuando la persona está tan integrada en su grupo que está dispuesta a sacrificarse, como casos de suicidio militar o religioso. Por otra parte, pues el suicidio anónimo surge en momentos de crisis sociales o económicas, cuando las normas y valores se debilitan, generando un vacío de sentido personal. Y finalmente, pues el suicidio fatalista está relacionado
con una excesiva regulación social, donde las personas sienten que sus vidas están controladas de manera opresiva, como en situaciones de esclavitud o tiranía. Vamos ahora con ejemplos. Entonces, en el caso de el suicidio egoísta, como lo vimos anteriormente, existe una débil integración social. En el caso de Virginia Woolf, de 1941, la famosa escritora británica, de hecho, sufría de episodios de depresión y aislamiento social. Aunque su carrera fue bastante exitosa, pues experimentaba por lo general sentimientos de desconexión personal y mental. Se cree incluso que su suicidio refleja un agotamiento, una falta de integración social donde su salud mental y su creciente desconexión con la sociedad, cabe recalcar que somos seres pues sociales, y ella pues no tenía esta conexión a la final, la llevaron pues a tomar la decisión de quitarse la vida. Vamos ahora con un ejemplo de suicidio altruista, donde hay alta integración social y por lo general se los conoce como mártires. Tenemos el caso de los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Cabe recalcar que ellos eran pilotos kamikazes japoneses que sacrificaban su vida por el bien de su país, creyendo que su muerte serviría a una causa superior, como proteger su nación y preservar también el honor, ya que a nivel de Asia eso es muy importante. Aquí vemos una fuerte integración en las creencias y valores del grupo, lo que motivó un acto de sacrificio por el colectivo, por ejemplo. Más que nada también hay factores netamente culturales, ¿no? Hay tasas de suicidio más grandes en diferentes regiones del mundo. En este caso, pues hablando de los japoneses, pues no solo los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial tenían esta actitud de sacrificarse por el emperador o sacrificarse por la patria, sino también existe hace mucho tiempo atrás los samuráis, por ejemplo. Ellos utilizaban la técnica del harakiri, que era prácticamente clavarse la katana en el pecho por un deshonor, ya sea por una mentira, ya sea por deshonrar a su patria, a su mentor, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también aplicaban este tipo de suicidio que se llamaba el harakiri. Exacto, me parece perfecto. Ahora, con respecto al suicidio anómico, donde existe una desregulación a nivel social, como mencionamos, cosas que nosotros no podemos controlar, entra, por ejemplo, el caso de la Gran Depresión de 1929. Que fue una crisis financiera donde muchas personas habían perdido sus empleos, ahorros y sentido de estabilidad económica, por lo cual decidieron quitarse la vida. La anomía, según Durkheim, es cuando las normas sociales dejan de ser claras o efectivas y este colapso económico generó un vacío de expectativas y reglas, lo que llevó a muchos a la desesperación y por ende a tomar esta decisión. También entraría el caso de esta paranoia que hubo antes de entrar al siglo de los 2000, en 1999. Muchas personas estuvieron tan paranoicas que pensaban que iba a haber, no sé, un ataque terrorista, iba a haber un ataque cibernético masivo, todas sus cuentas iban a bajar a cero. Entonces hubo tantos paranoicos que influenciaron a un movimiento suicida que antes de que dé las campanadas de las 12 para que sea el 2000, pues mucha gente también se suicidó, también por paranoia. Exacto. En el libro Educated de Tara Westover, pues nos narra justamente que las personas pensaban que todos los aparatos electrónicos iban a dejar de funcionar. En algunas partes, incluso de Estados Unidos, consideraban que desde ese momento todo, la economía, la estabilidad social, absolutamente todos los ámbitos de las personas en general iban a hacer un caos. Por lo tanto, incluso antes de que se den las 12 para los 2000, lo que hacían era guardar comida. Exacto. Para intentar sobrevivir a partir de ese momento. Vamos ahora con lo que es el suicidio fatalista, donde se ve evidenciada una excesiva regulación social. Por ejemplo, caso jóvenes en Corea del Norte.
Un régimen extremadamente controlado como el de Corea del Norte, algunos ciudadanos, particularmente jóvenes, han recurrido al suicidio debido a la presión opresiva que ejerce el Estado sobre ellos. La falta de libertad y la imposibilidad de cambiar su situación vital bajo una dictadura tiránica ha sido vista como una forma de suicidio fatalista, donde sienten que no tienen otra opción que escapar de ese control tan asfixiante. Yéndonos mucho más atrás, pues hablando también de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que estuvieron en los campos de concentración, digamos que también tenían esa alternativa, porque estaban muy regulados, muy controlados por todos los oficiales alemanes, que, bueno, muchos decidían quitarse la vida como forma ya de acabar su sufrimiento. Sin embargo, hay otros autores como Viktor Frankl, que también estuvo dentro de los campos de concentración, que resignificó ese sentido de existencia, ¿no? De lo fatalista a buscarle un sentido a la vida. Entonces, hay dos extremos en este paralelismo. Ya que mencionamos el hecho de otorgarle un sentido significativo a seguir viviendo a pesar de las adversidades, es perfecto abordar el enfoque filosófico. El suicidio ha sido un tema central en la filosofía durante siglos. Boris, en este punto, ¿qué filósofo crees que ha aportado una perspectiva interesante sobre este tema? Uno de los filósofos contemporáneos que más ha aportado, digamos, desde el nivel filosófico al tema del suicidio, pues es Albert Camus. Como mencionamos en su cita al principio de este podcast, pues el único y relevante problema realmente serio, en realidad, es el suicidio. ¿Por qué? Porque Albert Camus, desde cierta perspectiva, nos pone en una perspectiva de si merece o no merece la pena ser vivido. Bueno, él ve como un factor trascendental que la vida no tiene un sentido claro. Bueno, prácticamente no tiene un sentido. Este absurdo de la vida pues nos hace contemplar que muchas cuestiones, muchos sufrimientos, muchas alegrías, muchos anhelos, a la final pues terminan siendo algo muy superficial para esta realidad en la que estamos habitando. Y puede ser muy perturbador para muchas personas tratar de preguntarse esto en situaciones muy críticas de su vida, porque bueno, quitarse la vida para Albert Camus es simplemente confesar de que de pronto no tuvimos esa valentía, ese coraje de afrontar las cosas que nos pueden estar afectando. Es confesar de que la vida en realidad va más allá de nosotros, que nos ha superado. Entonces, ¿por qué Albert Camus lo relaciona con el mito de Sísifo? Sísifo en la mitología griega pues prácticamente fue un emperador tirano que, en resumen, pues él engañó a la muerte y por castigo los dioses le mandaron a que suba por un risco una piedra enorme, llegue hasta la cima y después la arroje y eso lo repita una y otra vez. Exacto, una y otra vez, infinitamente. Entonces, esa prácticamente es nuestra vida, rutinaria, sin un sentido aparente. Pero Camus dice que podemos darle un sentido personal. ¿Qué nos hace levantarnos cada día? ¿Qué nos motiva a ir a la escuela, a la universidad, al trabajo? ¿Para qué? El para qué siempre ha sido la pregunta muy perturbadora para Camus, porque es más difícil responder el para qué que el cómo lo voy a hacer. Y desde esta perspectiva, pues, para Camus la vida puede parecer absurda y el suicidio surge como una solución, entre comillas, entre muchas comillas, a esta absurda existencia. Sin embargo, pues esa propuesta es que, aunque la vida sea irracional, debemos encontrar significado en la lucha misma. Este enfoque filosófico puede ayudar a muchas personas a reconsiderar su perspectiva ante el dolor y la adversidad. Créanme que el absurdismo como filosofía es muy beneficiosa para personas que prácticamente han estado en el agujero, han tocado fondo, se sienten menospreciados por las personas que lo rodean o menospreciados por uno mismo. Sin embargo, hace valorar esa lucha interna de que, bueno,
La vida puede ser absurda, puede ser irreal en muchos momentos. Sin embargo, lo gratificante de todo esto es la lucha. El cómo voy a seguir y cómo voy a ser feliz personalmente. Perfecto, entonces Nietzsche en este caso tiene un término que es bastante fascinante. Se llama amor fati o el amor al destino, que implica el aceptar la vida en su totalidad, incluyendo tanto lo que es el sufrimiento y encontrar una especie de liberación en esta aceptación. Entonces, ¿cómo puede este concepto ayudar a alguien que está contemplando el suicidio? Bueno, la idea de Nietzsche puede ofrecer una forma de resignificación, casi a la par con Camus. Por ejemplo, una resignificación menos fatalista, menos pesimista como profesaban otro tipo de filósofos. Porque, bueno, el único hecho es que sí, la muerte es lo único real que a todos nos espera. Sin embargo, no hay que adelantarla por situaciones donde no podamos tener una lucha interna con nosotros mismos, una lucha también externa con las adversidades que podemos o no cambiar, porque eso también influye bastante, las situaciones que podemos cambiar con las que no podemos cambiar, y las que no podemos cambiar, llegar a esa aceptación de que no somos salvadores del mundo, por ejemplo, de que no podemos cambiar al mundo sin acciones a tomar a futuro. Exacto. Entonces, primero arreglas tu cuarto, después arreglas el mundo. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y tenemos de alguna manera que generar una resiliencia para aprender a vivir con ellas. Y muchas son realmente difíciles. Y en este caso quisiera entrar al enfoque psicológico. Sabemos que el suicidio a menudo está vinculado a trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, pero ¿qué más podemos decir desde la psicología, Boris, sobre las razones que llevan a alguien a contemplarlo desde este enfoque y tomando en cuenta estos trastornos? Bueno, dentro de la psicología, y yéndonos un poco también por la neuropsicología, pues entran en factores muchos neurotransmisores también que influyen en el estado de ánimo positivo o negativo que podemos tener. Por ejemplo, estamos con este neurotransmisor muy conocido que es la dopamina, por ejemplo. Hay personas que tienen un déficit de dopamina, no la segregan naturalmente, que constantemente se sienten deprimidos, se sienten bajoneados. Y no es por un tema ya, digamos, lo social, ya digamos de un pensamiento filosófico, ya es por un tema netamente orgánico, hablando ya desde la neuropsicología. Y hay fármacos como el litio, clonazepam, etcétera, etcétera, que hace que estos neurotransmisores se regulen, exactamente. Yéndonos por ese lado. Pero también entra en juego una de las enfermedades que más mata en el mundo después del cáncer. Tú ya lo acabaste de decir, la depresión. La depresión, como ya les puedo decir, puede ser orgánica o puede ser netamente circunstancial. ¿A qué me refiero? Bueno, los seres humanos somos seres de vínculos, seres sociales, que de alguna forma tenemos esos vínculos muy pegados con situaciones, con personas, con objetos, que bueno, Freud diría que es rasgos de tanto de duelo y por otro lado de melancolía, yéndonos por una teoría más psicoanalítica. ¿A qué me refiero con duelo y melancolía? Pues el duelo, todos tenemos un cierto duelo diario en cierta medida. Por ejemplo, nos han despedido de algún empleo, tenemos todas las etapas del duelo. ¿Cuáles son? Son negación, ira, enojo, depresión, aceptación. Exacto. Y lo más difícil es llegar a la aceptación. Ya, por ejemplo, lo del empleo. Algo más fuerte es, por ejemplo, la muerte de algún familiar o un ser querido. Esos duelos se solventan de alguna forma hasta llegar a una aceptación. Pero ya yéndonos por el lado de la melancolía, es un duelo netamente imaginario. ¿A qué me refiero? Que hay cuestiones que llevamos años y años como
no sé, querer cambiar la economía mundial, estar todavía obsesionado con nuestra expareja, que nos genera una sensación de melancolía. Es un duelo sin aceptación. La melancolía nunca llega a una aceptación. Por eso la melancolía sería un aspecto ya patológico dentro de la depresión. Y son diversos tipos de apego. Exacto. Como ya tenemos en un antiguo podcast, bueno, el apego se genera por el tipo de crianza que hemos tenido con nuestros cuidadores, ya sea mamá o papá, el cual también nos hace sobrellevar más o menos las cosas, ya sea para generar una resiliencia o para caer más en estas cuestiones netamente negativas. Exacto, entonces en general pues el apego vendría a ser el querer egoísta de la posesión de las cosas en sí. El apego como tal yo lo considero como una adicción. Genera las mismas cuestiones tanto neurológicas como psicológicas como una adicción. Somos adictos a el apego que tenemos con nuestros padres, al apego que tenemos con nuestro trabajo, al apego que tenemos con una situación que dependemos de ello. Es amar o depender. Es las dos caras de una sola moneda. Exacto, y si no tengo lo que quiero, si es que al final no pude superar duelos de perder las cosas, como tú lo mencionaste, puede ser un trabajo, puede ser vínculos, ya sea familiares, con amigos, con parejas, pues caemos en esta situación de que todo me sobrepasa y puedo terminar con una cuestión de depresión. Bueno. Sabemos también que no solamente es esto de la depresión, sino otro tipo de trastornos como trastornos de personalidad, adicciones e incluso situaciones de trauma que pueden llegar a una persona a considerar la opción de suicidarse. Estamos, por ejemplo, hay personas adictas en abstinencia. Y propiamente dicho, la abstinencia también puede generar esos sentimientos deprimentes para que un sujeto pueda considerar quitarse la vida. Como trastornos de la personalidad, uno muy común es el límite, el trastorno límite de la personalidad, donde, bueno, etimológicamente el trastorno límite está entre un estado neurótico a un estado psicótico, está en medio. Puede tener cuestiones psicóticas tales como muy parecidos a la esquizofrenia, donde puede tener alucinaciones o ilusiones tales que puedan acudir a que el sujeto pueda quitarse la vida, o neuróticas porque puede vivir en falta exhaustivamente. Exacto, y por lo tanto pues es una persona que no mide consecuencias, no mide riesgos, es alguien pues que cambia de estado anímico muy rápidamente y toma decisiones sin pensar, entonces ahí sí puede caer en una cuestión de suicidarse. Otro trastorno, más que nada ya como una depresión mayor, puede ser la ciclotimia. La ciclotimia, bueno, tiene una hermana gemela que es la distimia, pero la ciclotimia es tener escenarios muy recurrentes de depresión mayor y después desvanecerse como si nada. 2-3 semanas tendido o acostado en la cama sin querer comer y otros 2-3 meses sin los mismos efectos. Pero la distimia creo que es la forma de depresión más fuerte que ataca a nuestros adolescentes, por ejemplo. Yo le puedo considerar como la depresión vaga, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la distimia nos mantiene en un estado anímico totalmente bajoneado, totalmente estamos cansados, estamos agotados. Es como un agotamiento físico sin haber hecho deporte, sin haber hecho ejercicio. Podemos estar decaídos durante meses en nuestra cama y seguir en ese estado anímico para siempre. Exacto. Entonces, en este caso, lo que hace la psicología, ¿qué es? Bueno, primeramente psicoterapia, ¿no? Evaluar cuál es el tiempo que ya lleva con estos rasgos, con estos síntomas y tratar de identificar un diagnóstico netamente, bueno, primero presuntivo, ¿no? Si se trata de un episodio depresivo, ya sea por
cuestiones de duelos no solventados. Ya puede ser una depresión moderada, una depresión mayor, donde ya prácticamente son temporalmente más de 1 o 2 años con este estado. Y lo que se hace, pues, bueno, tanto de la mano con terapias tanto cognitivo-conductuales, mindfulness, pero más allá que llegar a tener una cuestión netamente conductual para cambiar patrones, para cambiar hábitos, también se recomienda pues a los pacientes tomar una terapia humanista, por ejemplo, porque hay pacientes que pueden tener estas mismas preguntas como al principio: ¿para qué me levanto todos los días? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi objetivo de existir? Entonces la terapia humanista va a solventar esos temas existenciales para que, bueno, prácticamente para ser el Sísifo con una sonrisa en la cara, subiendo las piedras de nuestras dificultades. Exacto, me parece muy interesante y tomando en cuenta que nosotros somos seres biopsicosociales, en la parte biológica hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo tiene que estar bien y no solamente nuestro sueño de cuestiones de ciclo circadiano, no solamente cuánto ejercicio hacemos, sino el hecho de qué comemos y cómo está nuestro aparato digestivo. Cabe recalcar que todo lo que es el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro, por lo tanto es igual encargado de producir y proporcionar lo que es la dopamina para sentirnos bien. Entonces, si es que químicamente mi cuerpo no está bien, no está estable, por más terapia que pueda llegar a tomar, no me va a hacer bien y no me va a dar resultados. Y pues hay gente que tiende a culpar al profesional de la salud mental sin tomar en cuenta cómo está su alimentación, cómo Exacto. está su cuerpo en esos aspectos. Entonces es fundamental ir a un nutricionista para checarnos a ver cómo estamos. Por ejemplo, un dato curioso sobre un rasgo, una señal de una persona con depresión es que consume mucha comida chatarra en exceso, tenga un ciclo alimenticio bastante débil, bastante deficiente. Lo pueden confundir también con una dieta, ¿cómo es esto? Una dieta intermitente, con la falta de apetito de producto de una depresión mayor, por ejemplo. Es importante pues destacar que la mayoría de las personas que consideran el suicidio lo que hacen lo hacen porque están lidiando con una sobrecarga emocional. No pueden ver una alternativa para aliviar su sufrimiento. Desde la psicología pues sabemos que no es solo la depresión, sino también trastornos como les decía, de personalidad, adicciones, lo que ya habíamos mencionado. Por otro lado pues hay señales muy significativas cuando una persona está deprimida y otras que nos separan de la delgada línea de un posible suicida. Por ejemplo, algunas de las señales más comunes incluyen cambios drásticos del comportamiento, aislamiento social, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, comentarios sobre muerte o el deseo de desaparecer y cambios en los patrones de sueño o alimentación. Es esencial que los padres, educadores, tutores, amigos no ignoren estas señales y ofrezcan un espacio seguro para hablar de lo que está sucediendo. Muchas cuestiones netamente relacionadas con el suicidio se las adopta y se las aborda desde una perspectiva netamente general. Que fulanito tal se suicidó, ya, porque estuvo mal con la novia. Que fulanita de tal se suicidó porque, bueno, la profesora justo ese día le habló mal, sacó una mala nota y decidió tomarse. No vemos más allá del entorno tanto biopsicosocial como el entorno filosófico y los factores extrapersonales que también pueden influir en el acto de quitarse la vida. Ahora bien, con respecto a los factores de riesgo, es de vital importancia hablar acerca de ellos, ya que es lo que puede llevar a una persona al borde del suicidio. Por ejemplo, puede ser una depresión ya sea no tratada o maltratada, ¿ya? Puede ser también una cuestión de adicciones a sustancias como drogas, alcohol.
también sentimientos de desesperanza o desesperación. ¿Cuándo necesitamos ayuda? Pues cuando pensamos que estamos mejor más muertos que estando vivos. Tenemos por otro lado lo que es el aislamiento social o ruptura en las relaciones personales, traumas psicológicos no resueltos como abusos o pérdidas significativas, cambios drásticos en la vida como desempleos o dificultades financieras, presión laboral o social extrema. Entonces, como mencionaba Boris, por lo general nosotros intentamos solventar las razones del por qué esa persona tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, quisiera que vayamos más allá y tomemos una conciencia colectiva al respecto. Es decir, cómo podemos evitar incluso llegar a estos factores de riesgo, evitar llegar a la depresión, evitar llegar a cuestión de adicciones, ansiedad, estrés, y tomar esta conciencia colectiva, como ya lo dije, para que nosotros tengamos una mayor resiliencia y podamos tomar el absurdo de nuestro diario vivir como algo que nos va a ayudar y encontrarle un sentido de vida al respecto. Entonces, no basta únicamente con decir, concienticemos acerca de la depresión es esto, la ansiedad es esto, el estrés es esto, sino cómo podemos evitar llegar a esos factores de riesgo que nos pueden terminar socavando a la final y tomando este tipo de decisiones. Bueno, yo voy a continuar con mitos y verdades sobre el suicidio. Porque hay varias creencias que están muy arraigadas con el hecho de quitarse la vida, que hace que la sociedad también de alguna forma piense mal o malinterprete las cosas sobre las decisiones que toman, las decisiones que toman los suicidas en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mito es que las personas que hablan sobre el suicidio no lo harán, solo buscan atención. Siempre hay esta equivalencia, ¿no?, de tratar de llamar la atención, y más que nada son adolescentes incomprendidos. La verdad es que hablar sobre el suicidio puede ser una señal de advertencia. Es importante tomar en serio a quienes expresan estas ideas y ofrecerles apoyo. A veces 5 minutos bastan para poder salvar una vida, porque un suicida, una persona que quiere quitarse la vida, lo que más anhela es ser escuchado. Y si nos tomamos unos 5 minutos, 6 minutos para escucharlo, podemos salvar una vida. Me faltó esa conversación sobre lo que me pasaba. Me faltó ese interés que nunca vi, pero que siempre esperé. Ese cómo estás de los de verdad, no de los que te los dicen por pura cordialidad. Esa mirada de apoyo o ese abrazo de consuelo. Me faltaron muchas cosas, todas insignificantes, que podrían haber cambiado un final tan importante. Juro que no quise terminar así. Es un poco de lo que nos habla Alba González en el libro Una vida sin salud mental. Prácticamente es un diario de cómo una persona cae en las garras de la depresión y las próximas garras del suicidio prácticamente. Demuestra lo que prácticamente ahorita les dije. Bastan 5 minutos para salvar una vida. Otro mito es que preguntar a alguien si está pensando en suicidarse puede ponerle esa idea en la cabeza. La verdad es que hablar abiertamente sobre el suicidio reduce el riesgo. Preguntar directamente puede ayudar a la persona a sentirse comprendida y apoyada, y más que nada en un adolescente que necesita ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, hacer talleres, hacer charlas, diálogos en instituciones educativas puede ayudar bastante a prevenir las cuestiones de suicidios. Y más que nada los factores de riesgo para evitar el suicidio. Pero no una charla, no un diálogo juzgatorio, donde el adolescente se sienta amenazado, se sienta juzgado. No,
Es preferible abrir espacios donde el adolescente, bueno, y la persona también en general, porque bueno, la depresión no es que tenga edades en específico, pueda identificarse, pueda saber qué rasgos está teniendo y pueda identificar mejor la gestión de sus emociones. Otro mito. El suicidio ocurre sin previo aviso. La verdad, en muchos casos, las personas que piensan en el suicidio dan señales, aunque no siempre sean evidentes. Cambios en el comportamiento, aislamiento o verbalizaciones de desesperanza pueden ser algunas de las señales. Hay otras señales físicas que, bueno, estamos pasando un poquito por alto, son los intentos autolíticos, por ejemplo. El cortarse la muñeca o cortarse cualquier parte del cuerpo para Piernas, abdomen. Para sentir placer. Entonces ese falso placer está relacionado con un sentimiento de desesperanza. Otro factor, otro tip también que les puedo dar, en especial padres y madres de familia, estén atentos a qué canciones están escuchando sus hijos en ese momento. Muchas veces el adolescente, al no poder expresar pensamientos, sentimientos y sensaciones por miedo a ser juzgado, se refugian en muchas canciones que los hace sentirse identificados. No es que los estén incitando al suicidio, no, sino que las letras de alguna forma acogen a muchos adolescentes heridos, a muchos adolescentes desesperanzados. Entonces, poner atención a las letras de estas canciones nos puede ayudar a nosotros a entender qué le está pasando sentimentalmente a nuestros hijos. Otro mito. Las personas que intentan suicidarse están decididas a morir. La verdad, la mayoría de las personas que consideran el suicidio están buscando una forma de aliviar su dolor, no necesariamente morir. Con la ayuda adecuada pueden encontrar otras formas de enfrentar su sufrimiento. Es cierto que cuando uno está al borde de la muerte, pues por factores tanto neurológicos también como psicológicos, es verdad que sí puede ver su vida alrededor de sus ojos. En el suicida no es la excepción. El suicida, cuando está en el barandal del balcón, por lo menos puede observar su vida alrededor de sus ojos y darse cuenta las veces que en realidad fue feliz. No es que le tenga miedo a morir, sino que de pronto la caída es peor. Otro mito, y el último. Una vez que alguien ha intentado suicidarse, ha superado la crisis y ya no está en riesgo. La verdad, las personas que han intentado suicidarse tienen mayor riesgo de intentarlo de nuevo. Es crucial continuar ofreciendo apoyo y seguimiento psicológico. El suicidio es prevenible, la conversación y el apoyo, también la intervención adecuada pueden salvar vidas. Y siempre hay que estar atentos a las señales. Bueno, y como para finalizar esta travesía a lo largo del paradigma del suicidio, ya hemos hablado pues de temas sociológicos o sociales, temas netamente filosóficos que son importantes también comprender cómo a nivel macro, a nivel pues, social, hay muchos factores que afectan a las tasas de suicidio. A nivel filosófico, lo micro, lo que tengo planeado para el futuro, las preguntas que no puedo responder, cómo eso influye también en que pueda resignificar la existencia de mi vida o la razón de vivirla, a decir, bueno, hasta aquí llegué, no quiero más. Y obviamente pues lo que nos compete, lo psicológico, qué factores de riesgo hay, qué trastornos están relacionados, incluso como les decía también hay cambios neurológicos. La depresión crea cambios neurológicos permanentes al igual que una adicción. El cerebro de un suicida, de un depresivo, hace que su cerebro tenga estas modificaciones que bueno, el cerebro es flexible hasta cierto punto, pero sí se ve un desgaste en las conexiones neuronales. Entonces hay factores también que influyen mucho más allá de los factores convencionales que uno piensa. Y bueno, y ya para finalizar el podcast queremos hablar de un caso, bueno, no es tan reciente, pero queremos hablar de uno de mis artistas favoritos que lamentablemente pues falleció en 2017 por estas causas, depresión mayor, problemas que no pudo resolver a tiempo. Bueno, estamos hablando prácticamente de Chester Bennington, quien fue vocalista de Linkin Park, quien perdió pues la batalla
consigo mismo. Chester Bennington se quitó la vida en 2017 a causa de una depresión y abuso de sustancias, lo que le llevó a ese fatídico día a tomar esa decisión como tal. Chester Bennington tenía un antecedente súper crucial, tanto que marcó su personalidad, su forma de ser, lo cual es el abuso sexual por parte, de un amigo cercano a él que lo marcó de por vida. Sin embargo, pues a lo largo de su adolescencia, él incursionó en el mundo de la música, lo que le sirvió como un refugio, una zona de confort donde él podía expresarse, él podía gritar al mundo toda su rabia, toda su inconformidad. Y lo importante también de este caso es también que muchos jóvenes alrededor del mundo, en esas épocas, más o menos de la década del 2000, se sintieron identificados con sus letras, se sintieron escuchados con esas letras. Por eso es que muchas canciones en lo general no incitan a cosas malas, sino que los jóvenes se sienten obsesionados con cierto artista, con cierta canción, es porque se sienten identificados con las letras. Este es un ejemplo de cómo incluso las personas que parecen tener una vida exitosa y llena de logros pueden estar sufriendo internamente. En una entrevista, Chester Bennington decía algo parecido como mi mente es un barrio de mala muerte prácticamente, donde yo no debería estar solo ahí, porque hay otro Chester Bennington, hay otra persona intentando sabotearme, intentando pisarme los talones, y pues eso no me gusta. Eso es lo que se siente, estar al borde del suicidio, sentir de que el único enemigo que tienes eres tú mismo, el único que quiere sabotearte, que quiere dañarte. Sin embargo, esa lucha no es ni con los padres, no es ni con los profesores, no es con la sociedad. La lucha con la depresión y la lucha contra el suicidio es contra uno mismo. Hay otro artista que me gusta, que se llama José Madero, que tiene una frase súper chévere, que dice: la única forma de salir del infierno es a través de él. La única forma de enfrentar tus miedos, la única forma de enfrentarte a ti mismo es agarrando el toro por los cuernos y decir, bueno, voy a hacer algo con esto y lo voy a tratar de solventar. El suicidio es una solución permanente a una situación, un contexto temporal. Por eso es muy importante ver las señales. Vivir pierde el sentido cuando dejas de sentir, y yo ya no siento nada desde ese tiempo. Ha dejado de ser una persona, es una muerte en vida, un cuerpo que camina esperando algo que no conoce pero que todos dicen que llega, esperando un sentido por el que esperar, atada a una realidad que no siente ni quiere, pero de la que por algún motivo le han negado la escapatoria 2 veces. Ya no sabe qué hacer, ha desistido de sobrevivir y de intentar no hacerlo. Ella está aquí, pero estar no es lo mismo que vivir, ni que querer hacerlo, aunque no se haga nada por cambiarlo. Hace unos días me plantearon una duda. ¿Cuál crees que es la forma de morir más dolorosa? No puedo responder con seguridad a esto, pero lo que sí sé es que el suicidio está muy arriba en el ranking. Eso de ver cómo te vas alejando de todo, aunque otros intenten atarte con cuerdas y clavos como si de un dios se tratase. Si tú o alguien cercano muestra alguno de estos signos, es fundamental no esperar hasta el final. No debes sentirte avergonzado o culpable por pedir ayuda, ya sea a tus papás, puede ser algún profesor de confianza, puede ser los psicólogos del departamento del DS. A veces las personas pueden sentir que ya no hay salida, pero siempre hay alternativas. Y también existen personas dispuestas a escuchar y ayudarte. Así es, Gabriela. El mensaje clave aquí es que el suicidio nunca es la única opción.
Hay profesionales, amigos, familiares y comunidades que pueden brindar apoyo en los momentos más difíciles. No es necesario que llegues al borde del abismo para buscar ayuda. A veces el simple acto de hablar con alguien de confianza puede salvar la vida. Nos despedimos con la esperanza de que este episodio ayude a abrir más conversaciones sobre salud mental y el suicidio. Gracias por acompañarnos hoy en Psiconáutica Podcast. Cuídense mucho y recuerden que siempre hay una luz al final del túnel.